Bienvenidos, estudiantes, a la clase número 2 de la materia Lengua y Literatura. En esta clase 2 vamos a trabajar con distintos temas. Vamos a ver los textos y los niveles de análisis de la gramática. Trabajaremos también con las propiedades de los textos, especialmente con la coherencia y la cohesión. Luego veremos los conectores y terminaremos trabajando con las superestructuras textuales. Bien, para poder analizar un texto es necesario comprender que se puede analizar desde la gramática y desde la lingüística. La gramática, en sentido amplio, puede ser considerada un conjunto de reglas y categorías abstractas que permiten producir o comprender textos, los que entonces pueden ser analizados en distintos niveles. Entonces, hay distintos niveles de estudio de la lengua. Tenemos el nivel fonológico, que estudia los fonemas o unidades distintivas del sistema de sonidos de una lengua isocombinatoria. Este nivel es el nivel más básico de la lengua porque es el nivel que constituye los sonidos de esta lengua. Estos sonidos se llaman fonemas. Los fonemas se combinan para formar los morfemas y las palabras. Las palabras son estudiadas por un segundo nivel de la gramática, que es el nivel morfológico. Entonces, el nivel morfológico estudia las palabras. La unidad es el morfema o unidad mínima de significación. Las palabras se combinan en oraciones. Estas oraciones son estudiadas por un nivel superior al nivel fonológico y al nivel morfológico, que se llama nivel sintáctico. Estas oraciones se reúnen en un texto. El nivel que estudia los textos es el nivel pragmático. En el nivel pragmático se consideran los aspectos del significado que necesitan el contexto en que el texto fue producido. Es decir, se trabaja en el plano del sentido. Entonces, repasando, la lengua tiene distintos niveles que van de un nivel más pequeño a un nivel más grande. El nivel más pequeño es el nivel fonológico. Le sigue el nivel morfológico, luego el nivel sintáctico y finalmente el nivel textual. Cada uno de estos niveles corresponden con el estudio de la lengua. Vamos a concentrarnos ahora en el nivel de los textos y vamos a ver que los textos, para poder ser comprendidos, ya sean textos orales o textos escritos, tienen que tener dos propiedades que son indispensables. Estas propiedades son la coherencia y la cohesión. La coherencia es la propiedad de los textos vinculada con el sentido. Un texto debe mantener una unidad semántica global. Esa unidad semántica se da porque hay un tema que se va manteniendo a lo largo del mismo texto. El texto no salta de un tema al otro, sino que va manteniendo una unidad de sentido, una unidad semántica, va desarrollando, desglosando un mismo tema a lo largo de las distintas oraciones. Eso hace que el texto sea un texto coherente. La otra propiedad que vamos a estudiar es la cohesión, que es la propiedad de un texto que permite mantener unidas sus partes a través de marcas lingüísticas. Las partes de un texto son las oraciones. Esas oraciones no están sueltas, sino que permanecen unidas, permanecen hiladas, a través de distintos procedimientos cohesivos que vamos a ver ahora.
La cohesión es entonces, para que un texto sea cohesivo, es necesario que el emisor haya vinculado entre sí las oraciones, que el emisor vincule las oraciones mediante los elementos que marcan las relaciones semánticas. La cohesión permite apreciar en conjunto las oraciones. Por eso se dice que es una relación interoracional, es decir, es una relación entre las oraciones que componen un texto. Entonces, hay distintos procedimientos para que esas oraciones permanezcan enlazadas. Estos procedimientos son la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, la hiponimia y las asociaciones pragmáticas. Vamos a ir viendo uno por uno. La sinonimia tiene que ver con el uso de sinónimos, con términos que tienen el mismo significado. Por ejemplo, había algunas estatuas en el jardín, eran esculturas modernas. El emisor de este texto no quiso repetir la palabra estatuas, entonces utilizó un recurso de cohesión textual que fue utilizar un sinónimo, usar un sinónimo. Entonces, en lugar de decir estatuas, dijo esculturas. La antonimia es otro de los procedimientos y es la relación entre palabras del texto que tienen significados opuestos, significados diferentes. Por ejemplo, su padre tenía una casa grande, él la prefería pequeña. Notamos que la relación de antonimia se da entre grande y pequeña. La hiperonimia se usa para referirse a algo que ya ha aparecido. Se recurre a un hiperónimo, es decir, a un término cuyo significado está incluido en el de la primera palabra. Vamos a ver un ejemplo. Llevaba rosas en la mano. Dejó las flores en un jarrón y se acercó. Flores es el hiperónimo de rosas. ¿Por qué? Porque es la palabra que nuclea, es la palabra madre, dentro de la cual se podrían incluir distintos tipos de flores. Podríamos decir rosas, claveles, jazmines. Entonces, es un procedimiento parecido a la sinonimia, solo que en lugar de utilizar un sinónimo, se utiliza una palabra con un significado más general, pero que haga referencia a aquello que se nombró anteriormente. La hiponimia es la palabra que funciona como sustituto y tiene una amplitud semántica menor que la sustituida. Es lo contrario a la hiperonimia, porque la amplitud semántica es menor. Ejemplo, este calzado me aprieta, voy a tener que cambiar los zapatos. La relación entre las palabras calzado y zapatos es que la palabra zapatos tiene un significado menor que calzado. Dentro de calzado podríamos incluir zapatillas, zapatos, sandalias, ojotas. Entonces, la hiponimia es una relación parecida a la hiperonimia, nada más que al revés. Se utiliza una palabra que esté incluida dentro de la otra. Finalmente, otro recurso es el de las asociaciones pragmáticas. Las palabras pueden considerarse relacionadas unas con otras por el hecho de que exista conexión entre los referentes a los que designan. Por ejemplo, la aparición de una secuencia de palabras como coche, conductor, aparcamiento, tráfico, contribuirá a darle cohesión y permitirá percibir cuál es el asunto que se trata.
Este recurso, llamado asociaciones pragmáticas, también se lo conoce con el nombre de campo semántico. ¿Por qué campo semántico? Porque se trata de una familia de palabras que hacen referencia a lo mismo. Todas las palabras están vinculadas por el sentido. En este caso, coche, conductor, aparcamiento, tráfico, nos remiten a la misma escena. Otro de los recursos que se usan para sostener la cohesión de un texto es la referencia endofórica. Endo significa adentro. Se presenta cuando la relación se establece con un referente que está presente en el mismo texto. Por ejemplo, nos hizo una oferta excelente. En ella describe con precisión todas las ventajas de la alianza. El autor de este texto no quiere repetir de nuevo oferta excelente, entonces utiliza un pronombre, en este caso es un pronombre personal, para hacer una referencia a algo nombrado anteriormente. Ella hace una referencia endofórica a oferta excelente. Entonces, para la referencia endofórica se pueden utilizar distintos tipos de pronombres. Se pueden utilizar pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres relativos, posesivos, etc. La referencia exofórica, exo significa hacia afuera. Entonces, la referencia exofórica es el mecanismo por el que una expresión lingüística alude a una entidad o acontecimiento de la realidad extralingüística, es decir, algo que está por afuera del texto. El referente o antecedente se encuentra fuera del texto. Se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad o a factores extralingüísticos que no están en el texto, sino en el contexto situacional. Ejemplo: nosotros somos parte esencial de la Universidad del País Vasco. Nosotros, en este caso, establece una relación con algunos de los estamentos que hace parte de la Universidad del País Vasco y que no está presente en el texto. Estudiantes, profesores, empleados, trabajadores, etc. Otros ejemplos posibles podrían ser: ¿sabés algo de ella? ¿O has visto eso? En este caso, el pronombre personal ella o el pronombre eso hacen referencia a algo que está en la realidad de los participantes de la situación comunicativa. No algo que está en el texto, sino algo que está afuera. Bien, un emisor de un texto, para unir las distintas oraciones y las distintas partes de su texto, utiliza todos los procedimientos que vimos antes, pero también utiliza los conectores. Los conectores son palabras que conectan, que enlazan, que unen las partes de un texto. Y hay distintos tipos. Tenemos, por ejemplo, conectores de tiempo, que ordenan en una secuencia temporal los sucesos. Por ejemplo, más adelante, después, luego. Conectores de adición, es decir, de suma. Por ejemplo, asimismo, también, además, incluso. De oposición, que son los que sirven para contrastar ideas. No obstante, pero, sin embargo. De causa y de consecuencia. Por lo tanto, por eso, así que. De explicación, que aclaran o ejemplifican lo que se expresó anteriormente, como es decir, esto es, por ejemplo, o sea. Y también organizadores, que son los que ordenan las partes del texto.
como primero, por otro lado, en primer lugar, en segundo lugar, para terminar, etc. También hay conectores del discurso. Hay conectores que sirven para ordenar el discurso, por ejemplo, antes que nada, en primer lugar, por último. Esos ordenan el texto. Hay otros que sirven para introducir un tema en cuanto a, en relación con, por lo que se refiere a. Otros que sirven para añadir ideas, son parecidos a los copulativos, como además, también, por otra parte. Otros que sirven para aclarar o explicar, es decir, o sea, conviene subrayar. Algunos conectores nos ayudan a ejemplificar. Por ejemplo, en particular, pongamos por caso. Otros nos ayudan a introducir una opinión personal. En mi opinión, a mi entender, según mi punto de vista. Algunos nos sirven para indicar hipótesis. Es posible, es probable. Otros nos sirven para indicar oposición o contraste, como pero, sin embargo. Estos se llaman conectores adversativos. Otros nos sirven para indicar consecuencia, como resultado, por lo cual, de ahí que. Otros para indicar causa, ya que, como, a causa de. Algunos para resumir, en resumen, globalmente, en definitiva. Y algunos para concluir, en conclusión, para terminar, en definitiva, etc. Es muy importante tener presentes estos conectores a la hora de producir un discurso, ya sea oral o escrito, ya que lo que hacen es ordenar bien el texto, orientar al lector en los temas y, por lo tanto, nos ayudan a tener un texto más claro y que sea más comprensible. Bien, ahora vamos a ver el último de los temas de esta clase, que es la superestructura de un texto. Los 5 grandes tipos de textos son el texto narrativo, el texto descriptivo, el expositivo, el argumentativo y el dialogal. Estos 5 grandes tipos presentan formas de organización del contenido que son bien claras, bien definidas. Y estas formas se manifiestan a través de claves textuales. Es decir, casi todos los textos pueden entrar en cualquiera de estos 5 grandes grupos. Pueden ser o textos narrativos, o descriptivos, o expositivos, o argumentativos, o textos con trama dialogal. Vamos a ver ahora los textos narrativos. Los textos narrativos tienen como elemento un narrador, también tienen personajes, espacio, tiempo, una asociación de hechos, por eso son narrativos. Narrativo significa contar algo que sucedió, eso es narrar algo. Esa asociación de hechos recibe el nombre de argumento. Y este argumento generalmente tiene 3 partes que son bien definidas, que son el inicio, donde se presentan los personajes, el espacio, el tiempo, el nudo, que es la parte del conflicto del texto narrativo, y el desenlace. Otro tipo de texto es el texto descriptivo. Describir es decir cómo es algo, cómo es alguien, dar las características de un objeto, de una cosa, de un animal, de una persona, de un lugar. Se usan muchos adjetivos en los textos descriptivos. Un texto descriptivo es la representación verbal real de un objeto, persona o animal. El texto pretende que el lector
obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. Prácticamente todo lo que puede ser puesto en palabras es un texto descriptivo. Entonces, a diferencia del texto narrativo, donde predominan las acciones, los hechos, vamos a encontrar muchos verbos, en el texto descriptivo predominan los adjetivos que nos dicen cómo es algo. El texto expositivo es un texto que sirve para exponer, para mostrar un tema. Tiene como función comunicativa la función referencial, porque busca justamente informar sobre ese tema. El vocabulario del texto expositivo es un vocabulario específico, que es propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Podemos encontrar, por ejemplo, textos expositivos de botánica o textos expositivos de química o textos de historia. Y cada texto expositivo va a tener su vocabulario específico. Va a tener también estrategias explicativas, que son los modos en que el autor trata de transmitir ese tema de una forma que sea clara. Algunas de las estrategias son la definición, la ejemplificación y la reformulación. Es decir, el autor de ese texto va a empezar el texto definiendo aquello de lo que va a hablar. Luego nos va a dar ejemplos y va a reformular aquellas ideas que él crea que no han quedado claras. Las clases de textos expositivos que tenemos son manuales de estudio, entradas de diccionario, artículos periodísticos sobre ciencia, artes, etc. Y dentro de los textos expositivos encontramos secuencias descriptivas que describen aquello de lo que se habla y secuencias comparativas, donde se compara eso de lo cual se está hablando con otra cosa para que el lector se pueda dar una idea clara y acabada. Bueno, finalmente llegamos al texto argumentativo, que es el último de los textos que vamos a ver. El texto argumentativo es el que propone una opinión. Esa opinión es la opinión del autor y tiene un objetivo que es claro, que es convencer al lector, convencer de esa idea que propone. Para convencer al lector va a plantear una tesis. La tesis es esa idea fuerte que el autor quiere demostrar. ¿Cómo hace para demostrarla? Utiliza distintos argumentos. Los argumentos son razones, distintas razones que fortalecen su idea. Y tiene una estructura que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el texto argumentativo hay distintos recursos argumentativos, que son formas en que el autor de ese texto trata de transmitir su idea de una manera que resulte convincente, porque lo que quiere hacer es defender esa idea y persuadir o convencer al lector o al auditorio para que piense de esa misma forma. Bueno, en esta clase número 2 de la materia Lengua y Literatura trabajamos varios temas. Trabajamos, por ejemplo, con el texto, vimos los niveles de la lengua, desde el más pequeño al más grande, vimos el nivel fonológico, el morfológico, el sintáctico y el nivel de los textos. Luego, ya en el nivel del texto, vimos que un texto, para que pueda ser comprendido, tiene que cumplir con dos propiedades básicas, que son la coherencia y la cohesión. La cohesión se logra a partir del uso de determinados recursos cohesivos
como la repetición, la sinonimia, el uso de pronombres, todos los que estuvimos viendo durante la clase. También, para que un texto sea claro y ordenado, tiene que tener conectores. Finalmente, trabajamos las macroestructuras textuales o superestructuras textuales, la del texto narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Como siempre, pueden repasar y complementar estos temas con la bibliografía. Gracias.